del libro de María, del nuevo libro de María, Viviendo en modo caballo. Yo creo que los que estamos aquí tenemos un poquito de caballo, porque si no, no estaríamos cerca de María, que María detecta perfectamente los que estamos en proceso de caballo. Ella dedica su libro a su madre, a Micaela, a la familia, amigos, porque lo son todo. Por eso en esta reunión, en esta presentación, es mucho más que una presentación o un libro donde vamos a hablar del proceso de creación, de los porqués, de los objetivos. Es mucho más que eso. Es una apuesta en común de un tiempo de María, porque este vivir en modo caballo tiene mucho que ver con un tiempo tuyo, que no se parece a otros tiempos, ¿no? Porque es un libro que empezaste a escribir en pandemia y paraste de escribir en pandemia. Así que es una forma también de recordar, quizá no siempre los mejores tiempos o procesos en los que vivimos, ponerlos en común delante de familiares, amigos, personas muy, muy diversas y muy queridas, muy queridas. Y eso, bueno, pues podemos dar fe, ¿no? Porque casi los que estamos aquí nos conocemos mucho. Vivir en modo caballo, como decía al principio, es el último libro de María, pero tienes ya varias publicaciones. Y es uno de los libros que, bueno, y de los otros, que tiene más que ver con una María diferente. Yo quiero empezar por ahí, quiero empezar por ti, si te parece bien, ¿no? Por cómo comienzas a escribirlo. La fecha es importante, es 2020, segundo trimestre de 2020. Es un año donde nos reconocemos todos en pandemia, que cada uno de nosotros desde luego la procesó de una determinada manera, pero la pandemia nos hizo algo muy curioso, ¿no? Y es que cada uno tenía su propio proceso de pandemia, pero a la vez todos colectivamente estábamos viviendo el mismo proceso. Quiero recordar también, además de lo que nos trae aquí, que es conocer tu libro, que además María en ese proceso también de pandemia es una mujer que estuvo muy activamente, ella es muy activa, pero también alentando desde los medios de comunicación, concretamente desde la radio, a mirar la vida de otra manera, a no desesperar, a no caer en la incertidumbre, todas las noches, porque nos veíamos sobre las 10 y poniendo siempre también, pues sí, ese trote de caballo, un poco de trote para seguir saltando obstáculos en la vida. Gracias por todo este tiempo, te lo he hecho muchas veces en público, pero quería aprovechar hoy que estamos entre familia y amigos para darte las gracias por ser así. Y empezamos, si te parece bien, por esa fecha, ¿no? ¿Cómo empieza el libro? María, ¿qué sucede a tu lado, a tu alrededor, para en ese momento de 2020 decir, quiero escribir, voy a escribir, paro de escribir, porque es un libro que viene de un parón? Sí. Cuéntanos. Bueno, buenas noches y gracias a todos por haber venido. Y a ver, el libro empieza después del verano del 2020, que en principio parecía como que había pasado lo peor de la pandemia, pero todavía nos quedaba. Y inicialmente empecé a escribir el libro con una intención de que fuese como un reportaje largo. O sea, mi idea era que fuese un libro como muy objetivo, creando un paralelismo entre lo que era la vida de los caballos y cómo es la vida de las personas. Y era un poco como estaba viendo todo lo que estaba trayendo la situación de la pandemia y que la gente estaba aislada y que echaba de menos la naturaleza y demás. Empecé un poco por ahí, de hecho el primer capítulo se llama así, Conectados con la naturaleza. Y era porque veía que la gente estaba llevando muy mal el encierro, el aislamiento y demás, y yo decía, qué curioso, porque así es como tenemos a los caballos domésticos continuamente. Y entonces ahí fue cuando empecé, digamos, al inicio de la pandemia, ¿no? Me vino la idea del libro, de cómo nosotros estábamos viviendo algo que hacíamos a unos animales a los que decimos que queremos mucho, que cuidamos mucho y demás, y que creemos que los tenemos fenomenal, pero hasta que nosotros no nos vimos en primera persona no fuimos conscientes de que realmente estar encerrado
pues aunque alguna gente decía, uy, qué bien que no tengo que ir a trabajar, pero llegaba un momento en que hasta eso nos estresaba, nos generaba ansiedad, no poder estar con los seres queridos, no poder movernos y demás, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, fue como el cigoto, la semilla del libro. Y en principio iba a ser como digo, como un tipo de reportaje, que era la parte esa de qué importante es estar conectados con la naturaleza, qué importante es el movimiento para nuestro bienestar. Iba a ser como un libro muy enfocado al bienestar, pero como digo, con cosas así como muy prácticas, ¿no? Y con el tema de la alimentación, incluso porque igual los caballos al hecho en el momento que los encerramos les trastornamos la alimentación y luego pues, yo iba haciendo paralelismos con lo que nosotros, las personas, hacíamos en nuestra vida, ¿no? Porque los caballos, ellos no pueden elegir en el sentido que están en nuestras manos y están en las condiciones de vida que nosotros le damos. Y yo ahí decía, jo, qué curioso que a raíz de esto que nos está ocurriendo, había gente que se estaba dando cuenta de como que habíamos llegado a un punto de vida, un modo de vida que en realidad nos estaba enfermando, más allá de la pandemia, ¿no? Y ese fue un poco el inicio del libro y los primeros capítulos van un poco por ahí. Y me salieron más o menos bien. Pero luego entré en una época de bloqueo importante, cosa que a mí era la primera vez que me ocurría, porque yo trabajando como periodista, escribir siempre de hecho he tenido problemas para ser corta, o sea, para cortar los textos y demás. Y incluso con el primer libro me salió muy, muy fluido también, y este era como que arrancó bien. Los primeros capítulos son como más fríos, porque es como digo, la idea era como más que fuese un reportaje largo. Pero eso, luego entré en una especie de bloqueo que era como que ya no me salía. Y en varios momentos intenté retomar el libro porque yo sentía que el libro seguía estando ahí, pero no era incapaz de encontrar la forma de continuar el camino. Y de hecho, bueno, luego con el tiempo fui dándome cuenta de que había caído yo en un pozo anímico y que no me había visto, o sea, yo no era consciente de que estaba entrando ahí, que había entrado ahí, que estaba, no sé si en una depresión, porque no he ido a ningún psicólogo ni a nadie que me lo haya diagnosticado, pero sí he estado, digamos, como 2 años y pico cruzando una negrura extraña. Y supongo que en parte vino detonada por la situación de la pandemia y luego yo ya, eso lo cuento en el libro, fui dando con la clave de exactamente qué era, cuál fue el detonante y por qué me llevó a ese punto. Siento mucho que esto hace ahora. Retomas luego el libro también y ahí donde quería preguntarte, porque el libro vuelve a salir otra vez y además vuelve a salir cuando tú consigues volver a vivir, si me lo permites, un poco en modo caballo, sí. Cuando encuentras una estabilidad con la naturaleza, con todo lo que implica, porque la naturaleza nunca se comporta de forma estable, ¿no? Pero cuando vuelves a poder contactar con la naturaleza, a poder tener tus tiempos, a poder tener tus caballos, el libro vuelve a retomarse. Se retomó después, pero sí que fue necesario pasar un tiempo, digamos, de soledad con los caballos. De hecho, yo me pasé más de un año y pico pastoreando los caballos en libertad, junto con algunas amigas. Yo cogía, sacaba los caballos, no estaba para otra cosa, es decir, era incapaz de hacer ningún otro trabajo con los caballos, ni siquiera de montar ni nada. Entonces, a lo que me dedicaba era sacar los caballos del espacio donde los tengo, que bueno, en un espacio está bien, pero que es muy limitado. Me los llevaba a campo abierto y al estar con ellos, y además me acordaba mucho de mi padre. Y si eso apagamos y tiramos de voz. ¿Lo pasáis? Se oye bien, sí. Sí, se oye. Estas horas se oye bien, seguro. Pues lo pasamos. Aquí, ya está. Si se oye bien. ¿Sí? Sí, Mejor así mejor. Sí. Claro. Y podemos dejar manos también. Y entonces, pues eso, fue un tiempo ahí de varios meses, más de un año, de estar muy en contacto en la naturaleza y de mucho silencio. O sea, de estar mucho con los caballos, observándolos,
viendo sus tiempos, descubrí cosas de ellos que no había descubierto en 17, 18 años que llevo trabajando con ellos, porque era la primera vez que había estado también de otra manera con ellos. Y eso pues me llevó también a eso, mucho trabajo, mucho tiempo de silencio, mucho tiempo de mirarme, y ahí fue donde empecé a intuir y ver qué era lo que me estaba pasando, pero todavía estaba, digamos, en esa especie de arenas movedizas y demás. Qué curioso, María, porque bueno, todos los que estamos aquí, o gran parte de las personas que estamos aquí te conocemos. Tú te has dedicado en los últimos años, cuando decidiste cambiar tu vida y pasar de trabajar aquí, por cierto, sí, sí, sí. A vivir de otra forma con un proyecto propio donde las terapias o los coaching con caballos formaban parte de tu trabajo, y además lograbas que las personas que iban o íbamos encontraran también ese punto, ¿no? Nos ayudabas a buscar ese punto con tus caballos, pero llega un momento en el que tú misma tienes que hacerte casi los mismos juegos que nos has hecho a nosotros, a otros equipos, para encontrarte también en los caballos. Claro, yo pienso, ¿cómo puedes ser uno juez y parte a la vez, en ese sentido? Si no juez y parte, casi tu propio médico, te estabas automedicando con tus caballos. Sí, en cierto modo, de decir, yo sabía que había lo que diría Carl Jung, la sombra, ¿no? Digo, ahí hay algo exacto. Y la parte, entre comillas, buena o la ventaja que yo tenía es que sabía. Por eso tampoco fui a buscar ningún psicólogo ni ningún profesional, porque en cierto modo yo sabía los caminos a seguir, ¿no? Y de hecho por momentos salía, recuperaba, es decir, que no han sido 3 años de negrura continua y siempre igual, uniforme, sino que ha habido momentos de salir, pero volvía, ¿no? Es decir, era como falsas recuperaciones. Pero eso, yo iba utilizando un poco las técnicas, los mecanismos que yo hacía con mi trabajo, ¿no? Con la gente. Pero luego sí que vi que me servían, pero no del todo. Y entonces ya fue cuando tuve que ir mucho más a la esencia, ¿no? A la esencia. Y la esencia es, al final, no solamente las emociones, sino el pensamiento y la actitud ante la vida. Porque yo lo que descubrí era que tenía miedo a tomar decisiones y a equivocarme, pero de llegar a tener miedo de tomar hasta decisiones muy simples, y llegó un momento en que me fui haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, y a mi vida social y de muchas cosas, a no ver la manera de salir, y eso, y al final pues hasta que di con la clave, y también tuve varias personas que me ayudaron, me fueron poniendo lucecitas, y empecé a salir de ahí. Y empecé a salir de ahí cuando decidí que no podía vivir con miedo, que no podía tener miedo a tomar decisiones, porque no decidir también es una decisión, ¿no? Y entonces ahí lo primero que hice fue empezar a hacer cosas que siempre había querido hacer y que por unas razones u otras no había hecho. Atreverte a lo que no te atreves en el pasado. Sí. Y eso no te da miedo. Me daba, pero fue la forma de demostrarme a mí misma que el miedo se puede traspasar si le pones decisión y acción. Y que realmente muchas veces no es necesario que cambie el contexto, lo que tiene que cambiar es tu predisposición hacia el contexto. Y ahí fue lo que vi con los caballos. Hemos empezado quizá en estas presentaciones de libros, lo personal siempre se suele hacer al final. Yo le he querido dar la vuelta, aprovechando un poco la confianza de María, aprovechando un poco la confianza también de las personas que estáis aquí, que sois amigas, muchas periodistas, la confianza de la familia y de muchos de los amigos. He empezado por el final de lo que sería una entrevista convencional o una presentación convencional de una obra, porque tiene mucho que ver con aprender a vivir en modo caballo. Y ahora quería que habláramos de este aprender a vivir en modo caballo, por si acaso cualquiera de los que estamos aquí podemos empezar ya. Entonces, das tus pasos, por eso hablaba de lo personal, llegas a un momento mucho más estable, incluso muy brillante para ti, de estar muy conectada con lo que haces, te vuelves a rodear con tus caballos, y vamos a hablar ahora de cómo son ellos,
¿vale? De ese comportamiento que hacen que podamos situarnos en modo caballo. ¿Estás en modo caballo? Yo ahora siempre. Siempre estás en modo caballo. Vale. Creo que estoy mutando ya. Creo que tiene mucho que ver también con esta fotografía que seguro María no hace casi nada por casualidad. Esta fotografía, que yo sé que es una de tus favoritas también, porque además, bueno, por lo que significa este animal para ti, pero además es una muestra de confianza y cariño también, ¿no? ¿Podrías contarlo? Sí, a ver, esta fotografía, cuando yo empecé a escribir el libro, tenía muy claro el título y la foto, curiosamente, ¿no? Era lo primero que tuve claro. Y la foto la tenía clara y me la hizo un amigo, que ya no está, pero cuando yo pensé, él estaba pleno de salud y fenomenal. Y a medida que, justo en la época que yo estuve mal, a él le detectaron una enfermedad, un tumor cerebral, se lo llevó por delante en 6 meses. Y precisamente él, como era, y su actitud ante la muerte, para mí creo que fue como un poco el punto de inflexión que empezó a servirme. Y con más motivo quise poner esa foto en la portada porque, bueno, es un poco un homenaje también a él y por eso, porque me demostró que a la vida no hay que tenerle miedo y a la muerte tampoco. ¿Tienen los caballos miedo a la vida? ¿Tienen miedo? No. ¿Cómo son los caballos? Ellos están en el presente y entonces ellos están en el instante y tienen miedo si realmente hay algo peligroso, pero los 2 segundos ya ha pasado el peligro, ya sigan comiendo, se quedan tan tranquilos y demás. Es importante para ellos, esto es fundamental para quien iniciéis o iniciemos el modo caballo, la cuestión del tiempo. La no preocupación por el tiempo pasado o no excesiva y la no hiperpreocupación por el tiempo futuro que nos lleva a la incertidumbre y este vivir en el ahora, que además es algo transversal en todos tus libros y cuando hablamos contigo también, la necesidad del aquí y ahora y concentrarse en el momento, ¿no? Y eso siempre lo relacionas con la forma que tienen los caballos, esos animales de vivir, que son animales muy en presente. Sí, yo supongo que todos los animales, pero yo no estudio los demás animales, yo de los que sé algo es de los caballos, y ellos están continuamente en el presente. No solamente que estén en el presente, sino que precisamente lo que tienen es una gran presencia, por eso es, digamos, su poder terapéutico, ¿no? La gente cuando viene a las sesiones de coaching o a lo que sea, viene muchas veces en la mente y en sus preocupaciones y en 1000 historias y llega un momento en que simplemente el hecho de estar junto a un caballo y al lado de un caballo, en cuestión de minutos les cambia la energía, se relajan y demás. Yo conozco, y de hecho aquí hay varias personas que en algunos momentos me han confesado de estar mal y de ir a mi casa exclusivamente para ir a ver los caballos, estar cerca de ellos y para sentirse que eso ya se liberaba, ¿no? Para un poco también su tiempo. Para hacer una catarsis, simplemente, y como que ni siquiera mi intervención era necesaria, ¿no? Era simplemente la presencia con el contacto, la cercanía con los caballos, estar cerca con ellos. Porque además, esto también puede contrastar, ¿no?, con las actitudes humanas o con la vertiginosidad de nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo es rápido, pero no es tan rápido como lo estamos acelerando siempre. Los animales tienen su propio tiempo y los caballos son muy grandes, tienen su aquí y ahora y además no son nada agresivos, que quizá eso contrasta mucho, bueno, pues con nuestra cotidianidad, donde tenemos que ir sorteando diferentes agresiones, ¿no? Ellos lo que tienen es los caballos, que por eso son tan buenos en todo lo que es el tema del autoconocimiento y el desarrollo personal. El caballo tiene la capacidad de sacar lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Hay gente que lo llama la máquina del caos y del orden. Sí. ¿Por qué? Porque un caballo, cuando tú interactúas con un caballo y él sube mucho la energía y si él se pone, digamos, agresivo por miedo, por desconfianza o lo que sea, puede ser muy peligroso y puede hacer daño, porque es un animal de 500, 600, 700 kilos, muy grande, de mucha envergadura, y un caballo que se te echa encima, nosotros es nada, ¿no? Pero a la vez
tienes luego justo la otra cara, es decir, y de hecho hoy día en las redes sociales se pueden ver decenas de vídeos de niños pequeños que apenas andan con caballos enormes que los llevan y el caballito va detrás, pero dando los pasitos del niño, ¿no? Esas son pruebas muy gráficas, precisamente, de cómo los niños perciben, digamos, nuestra energía, perciben nuestro estado emocional. Entonces ellos son muy sensibles y muy perceptivos ante todo, ante todas las emociones. Entonces, por coherencia, se imantan mucho. Entonces, cuando hay niños o personas adultas que tienen una energía muy suave, muy tranquila, que están como muy serenos y demás, ellos, da igual el caballo, empatizan y lo buscan como tremendo, se pegan a ellos. Y sin embargo, si llega alguien con un ego muy fuerte, con mucha dominancia, como yo estoy aquí, vas a hacer lo que yo digo y demás, eso el caballo lo rechaza. Y si tú te impones, el caballo lo rechaza más y entonces él va subiendo su energía y llega un momento en que se puede enfrentar. Hay pugna, ¿no? Un poco de... Claro, y de hecho por eso hay gente del mundo del caballo sobre todo, ¿no? que puede llegar a ser muy agresivo con un caballo, porque intentan doblegar una parte que en realidad nunca se va a poder doblegar. Es decir, el caballo tiene una parte que es muy dócil o que se entrega y que entrega porque quiere, pero también tiene una parte totalmente indómita y salvaje. Un caballo, por muy doméstico que sea, aunque nazca en tu casa y tú lo estés criando desde el primer día, tiene un lado que es salvaje, por muy doméstico que sea. Es como tú puedes criar un lobo, lo puedes criar, por muy doméstico que sea el lobo, tiene un lado que es salvaje, que no tiene el perro. Pues con el caballo pasa lo mismo, y eso es lo que muchas personas no saben. Y esa es una de las partes fascinantes de los caballos, y por lo que precisamente los caballos pueden ser la máquina del caos o la máquina de la armonía y del orden. Yo quería preguntarte, en tu relación con los caballos, que en alguna ocasión también lo hemos hablado, evidentemente tú también domas, sabes hacerlo, tienes esa técnica, pero María lo que propone en este libro y en anteriores, y lo que propone y además dispone en su vida cotidiana, es una mirada equilibrada con respecto al animal. No me atrevo a decir de igual a igual, porque evidentemente uno se sabe humano y sabe que lo que tiene delante es un animal, pero es una mirada equilibrada, no una mirada de soberbia de yo domino y hago contigo lo que yo deseo, ¿no? Es esa mirada de yo soy el sujeto y tú eres el objeto. Tú miras a los caballos como un sujeto. Yo miro a los caballos como otra forma de vida, es decir, yo soy una forma de vida y ellos son otra forma de vida. Ni mejor ni peor, diferente. Así. Y entonces, como en principio la que tiene interés en interactuar con ellos soy yo, porque ellos seguramente si les diéramos la oportunidad pasarían de nosotros, y estarían en una pradera y demás, pero como no le damos esa oportunidad, entonces yo los veo como otra forma de vida, ni mejor ni peor, otra forma de vida con otras cualidades, capacidades y habilidades diferentes a la mía, pero igual que puede ser un pájaro. El pájaro tiene la capacidad de volar, yo no, ¿vale? Pues, pero es otra forma de vida. Ni mejor ni peor, diferente. Entonces, creo que, al igual que con las personas, con los animales, en este caso con los caballos, se pueden crear puntos de encuentro. Puntos de encuentro. De hecho, yo tengo ahora un podcast que lo acabo de lanzar y tal, que se llama así, Encuentros Equinos, porque la idea es esa, es como ir a un punto donde nos encontremos. ¿Te refieres a una forma de comunicación? Exacto, donde en este caso el ser humano, que somos los que tenemos el deseo y la voluntad de interaccionar con ellos, o la iniciativa primera, no ir desde una dominancia, una imposición, porque así una relación, cualquier relación, es mala. Para mí te estás perdiendo mucho. Pero así nos relacionamos con toda la naturaleza, y además esto es una cosa histórica que nos llega... Así nos va. Así nos hemos relacionado. Así nos va. Bueno, esto podríamos ser... Nos hemos relacionado así con la naturaleza, nos hemos relacionado así con nuestro entorno y nos hemos relacionado así entre nosotros y nosotras. De eso va el libro. Desde la dominación. Claro, ¿no? De eso va el libro también. De eso va el libro. Por eso el subtítulo, por así decirlo, es Volviendo a lo esencial. Es volviendo a la esencia nuestra y entender que formamos parte
de un mundo, de un universo, de un entorno, como de un sistema vivo, que somos una parte, que domina mucho, que gobierna mucho, pero somos una parte. Y yo estoy convencida de que si por cambio climático, por las razones que sea, se crean unas condiciones en este planeta que sean complicadas para la vida, al menos humana, pues nosotros nos iremos a freír espárragos, pero quizá de aquí a 1 millón, 2, 3, 4 millones de años habrá otras formas de vida y ya está. O sea, que si es que el ser humano tenemos 4 días. Los caballos tienen 50 millones de años de antigüedad en este planeta y nosotros no tenemos ni 300.000 años. Tiene cada caballo, esto no sé cómo plantearlo, no sé si llamarlo personalidad, sería caballidad. Tiene animalidad. Animalidad, diferente. Sí, Sí, todos. son muy diferentes unos de Sí, otros. sí, sí. Sí. Y pasa como con las personas, tienen un patrón, Su carácter, tienen un su- patrón, sí. digamos, común, que es como nosotros el factor humano, ¿no? Pues hay un factor que es común, que es el factor équido o equino, y luego cada uno tiene su idiosincrasia y ese carácter depende, pues igual que nosotros, depende de la genética, depende del contexto en el que se haya criado, del tipo de manejo y de las experiencias de vida. Esto te lo preguntaba porque si los tratas como individualidades diferentes unos de otros, ¿caes en el favoritismo? ¿Te cae alguno especialmente bien y otro regular? Esto pasa. Claro. Todos me caen bien. Esto lo esperaba que lo dijera. Sí, Iba a decir, todos- espera, a ver todos- si dice la verdad. Vamos a Todos me ver. caen bien por una razón diferente. Sí. Sí, es decir, cada uno me cae bien por una razón diferente. ¿Y hay alguno que diga, A ver, cómo ha salido su abuela? yo tengo una yegua que para mí es muy especial porque fue mi primera yegua. Y esa es especial porque fue mi primera yegua y demás. Pero luego otra es porque es la mayor y me despierta una ternura. Otra porque está loca perdida y conecta con mi parte más gamberra y más. Entonces, al final, en cierto modo, me veo reflejada en todos. Y todos me dan momentos que dices tú. O sea, si me dices, ¿con cuál te quedas? No, eso no te lo voy a pedir. No te lo voy a pedir. Pero a eso voy. Sí, es pero decir, era un poco porque esa relación exacto, un poco. cada uno, supongo, yo no tengo hijos, para mí ellos son mi familia, que ese era un poco el agobio que yo tenía, el miedo, ¿no? La causa del miedo. Para mí ellos son mi familia y entonces, supongo que como las personas que son padres y madres, cada hijo tiene una singularidad y cada uno es especial por una cosa y si dices tú, ¿y a quién quieres más? Yo... ¿Y te pasa como con las personas que a veces te cabreas un poco por algo que han hecho? Y Mucho, tiene que pasar un un poco tiempo no, mucho. ¿Para mucho. volver a hablaros, el caballo y tú? No. ¿No? ¿Ves? Eso es una de las cosas que he aprendido de los caballos. Es decir, hay momentos que me cabreo mucho, pero mucho que lo haría salchichas, vamos, ¿sabes? Claro. Sí, pero en cuestión de segundos, minutos, Perdonas. sí, se me ha Ya. olvidado. Y eso, ¿ves? Eso es que es una cosa que creo que... ¿Pues te olvida porque ellos hacen algo en plan perdona? ¿Van de alguna manera? ¿Saben que han hecho? Sí, lo saben. claro. Además, nada más que me ven el tono y la manera de andar, que uy. Ya Esta noche no será. la he liado. ¿Notas que hay como una especie de arrepentimiento por decirlo de María? No, arrepentimiento no, Pero- porque ellos pero saben que la han hecho. ese concepto no lo tienen. Pero sí que saben de, uy, que la he hecho negra, veremos a ver. Pero se me pasa bastante rápido. Es fácil perdonar en esa relación, en ese punto de encuentro. Ni siquiera es perdonar, Ya. es como pasar. Es que no es tanto el perdón como ya está, ya ha pasado. Ya sé que son conceptos que estoy Claro. trayéndote muy humanos y además, bueno, que también tienen intensidad, ¿no? Sí. No para todo el mundo el perdón es lo mismo, ni la culpa es lo mismo, pero sí quería ir a la cuestión de la culpa. Por eso también te sacaba la cuestión del perdón, porque son animales que no tienen ninguna sensación tampoco de haber errado o de haber hecho algo que no tenían que haber hecho. No, de hecho, en realidad la culpa es una idea inventada. El ser humano tampoco nace con culpa. Es cultural, sí, pero sí, pero no es hay estudios, y eso lo cuento en el libro, hay estudios que lo demuestran. Los bebés de pequeños no tienen sensación cuando hacen alguna cosa que nosotros los adultos podemos calificar de trastada o de desastre y tal. Ellos no tienen un concepto, ni sensación de culpa, ni sentimiento de culpa. Es algo que aprendemos, igual que aprendemos a escribir o a leer. Sí, hay muchas conductas que aprendemos que no son innatas.
en nuestra educación, que además no solamente es una educación que recibimos formalmente, sino que también tenemos un curso de educación histórica, se nos ha enseñado la diferencia entre el bien y el mal, y esto, madre mía, podríamos... hay tesis y tesis. Pero claro, yo quiero, porque dentro de ese concepto de no verlo como un objeto, de verlo como un sujeto, no quiero establecer una ética dentro de ellos. No te voy a preguntar si directamente tienen un comportamiento ético, porque no se les puede exigir que diferencien entre un tipo de bien y un tipo de mal. Pero en un estado muy mínimo, ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. No para sí mismos como individuo, sino para el conjunto. Y esto me parece muy interesante cuando las cuentan, cómo trabajan muy cooperativamente. Sí, ellos tienen muy interiorizado el concepto de que su vida depende del grupo. Un caballo es un animal herbívoro, sin cuernos y sin colmillo y sin garras. Porque hay algunos herbívoros que sí pueden tener cuernos, como las vacas, los toros y los ciervos y demás, ¿no? Y eso que parece, dices tú, es fundamental en su comportamiento y en su psique. En cierto modo un caballo es como lo más parecido a nivel mente a un conejo gigante, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en la naturaleza ellos han tenido muchos depredadores, lo siguen teniendo, y el mayor de ellos somos nosotros, y ellos, precisamente porque no tienen rasga, porque no tienen garras, porque no tienen cuernos, porque no tienen colmillos, su única defensa efectiva es, por un lado, el silencio, que eso viene después, es decir, ellos por eso son animales muy silenciosos, y el otro es el grupo, la manada, es decir, agruparse. Un caballo solo Es frágil. no dura ni un día en la naturaleza. Por eso a nivel doméstico no es aconsejable tener un caballo solo, o sea, tú solo en tu casa y demás, porque para ellos a nivel, digamos, vital, van a estar siempre estresados. Y te quería preguntar, María, ya no solamente por el libro, sino es una reflexión tuya, porque estamos hablando mucho de cómo son los caballos, cómo se comportan, cómo les vemos, pero ¿cómo crees que han sido tratados? Porque además es a lo largo de la humanidad, ¿no? Es un animal que siempre ha estado históricamente, bueno, hasta que los descubrimos, pero siempre ha sido tratado para las guerras, para el trabajo. De hecho, se habla de la fuerza de sangre, ¿no? Los molinos de sangre. Ni siquiera se habla de caballos, se habla de sangre, cuando estamos refiriendo, bueno, pues a equidos, ¿no? A los mulos, caballos. Como hemos sido, que ni siquiera hemos sido capaces de llamar molino de caballo, ¿no? Era un molino de sangre. Se les denomina bestias. Han sido sumamente útiles para el progreso humano. Pero ¿cómo han sido tratados, según tú? Y si eso es reversible. A ver, el caballo ha sido tratado como está siendo tratado. Quiero decir, el caballo es el animal que más ha influenciado en la vida del ser humano a lo largo de la historia, de la evolución. Su aportación a nuestra evolución es comparable con el descubrimiento del fuego, el invento de la rueda, un poquito más. De hecho, eso ha sido desde animal de guerra, animal que nos ha ayudado a explorar territorios, a trabajar la tierra, que nos ha calentado el hogar. Entonces, según momentos de la historia, según culturas y según personas, es decir, que no se puede decir en esta cultura fue siempre bien, pero el caballo ha sido en algunos casos tratado como el mayor bien. Por ejemplo, en la cultura íbera, que es una de las más recientes que tenemos aquí en este territorio, el caballo era el bien más preciado, y de hecho era tan así que lo metían dentro de las casas. Como sagrado, ¿no? Sí, y lo metían, y de hecho había una divinidad que era un caballo, y lo metían dentro de las casas para que diera calor a la casa y para que ningún animal lo pudiera atacar, nadie lo pudiera... Es decir, era como hoy día, no sé, la cosa más importante, que es como mi vida depende de esto, ¿no? Entonces eran tratados en ese sentido, luego los usaban pues, para trabajar o para lo que sea, ¿no? Pero era un miembro más, entre comillas, de la familia. Y ha habido épocas y culturas así, y luego ha habido, pues, igual que hoy, hay gente que tiene los caballos, que los tiene, que ya quisieran muchas personas vivir así, como vive ese caballo. Y luego hay otros caballos, pues que están los pobres encerrados en un zulo, en una habitación cerrada de 2 por 2 metros, oscura totalmente,
y encerrados 6-7 días a la semana y con suerte sale 1 hora al día. Y eso es, en realidad es un tipo de maltrato. Pero la gente cree que está bien. Entonces, ¿cómo se le ha tratado? O sea, ¿se le está tratando mejor ahora que hace 1000 años o hace 2000? Depende. Depende al final, hace un rato escribí una dedicatoria a una de las personas que ha comprado el libro y es como, depende en qué manos caiga el caballo. Ya, te lo preguntaba también porque eres una persona que ha encontrado ese punto de comunicación. Y claro, si has encontrado un punto de comunicación, pues también has encontrado un punto de traducción. Es decir, a lo mejor puede cambiar también nuestra mirada. Y claro, cambiar una mirada en el sentido de ver como sujeto, no como objeto, de mantener un respeto con respecto a lo que tenemos alrededor. Por eso también te lo preguntaba, María, porque quizá leyéndote pues cambie mucho nuestra mirada, especialmente con los caballos, porque es un libro que habla de caballos, ¿no? Pero un poco, bueno, pues con los animales que tenemos cerca o los que no tenemos cerca. Te lo decía también por el momento en que nos encontramos en nuestra era, vamos. Claro, ahora está, ahí es verdad que hay mucho movimiento de que va buscando eso, va buscando el entendimiento del caballo, el conocer al caballo y un trato, digamos, más amable y más respetuoso, pero sigue existiendo lo otro. Pero es verdad que cada vez hay más gente de esto y de hecho yo escribo libros o empecé a escribir libros un poco movida por eso. Yeah. Y es verdad que son libros que empiezan, hablo de caballos y hablo de personas. En todos mis libros hay caballos y personas, o sea, es como... yo ya he llegado a un punto en que no lo sé separar muy bien. Me decía antes un amigo, dice, ¿el próximo libro cómo va a ser? ¿Yo caballo? Pues algo así, sí. Sí, algo así, o sea, no lo sé. Pero es verdad que eso, que no... que es que depende mucho de las personas, de dónde caiga el caballo. Y los libros pues procuran ser un poco un despertador de conciencia. ¿Qué piensas de los espectáculos ecuestres? Pues volvemos a lo mismo. Los hay, para mí, los hay que me repelen totalmente y los hay que me parecen admirables. Es que depende no solamente de cómo se trate y de dónde venga, del camino. Es como el hecho de montar a caballo. Yo monto a caballo muy poquito ahora por circunstancias y demás, porque me apetece ahora menos y demás. Pero se puede montar a caballo de manera que tú disfrutes el caballo, o al menos que el caballo esté bien y tenga la oportunidad de correr de una manera que en el ámbito doméstico lo tiene complicado, de sacarlo al monte, de interactuar de una manera, es decir, el caballo puede llegar a disfrutar de eso, si se le hace bien. Entonces, si no se le hace bien, al final es un sometimiento, un estrés, y con los espectáculos es lo mismo. Hay espectáculos que los animales están totalmente estresados, sometidos y dominados, y hay otros en los que el cómo ha sido, digamos, la preparación. Porque yo he estado, por ejemplo, me acaba de venir a la mente una compañera, Alex Niemann, yo la he visto hacer algunos espectáculos y he visto cómo prepara su caballo y he visto cómo prepara los espectáculos y es una panza de reír ver al caballo, verla a ella y demás, porque aunque hay espectáculo y hay ensayo, hay mucha espontaneidad incluso en el proceso del entrenamiento. Hay buen trato. Mucho, hay mucho juego, entonces... Lo cuento en el libro, los caballos aprenden jugando, es su código natural de aprendizaje. Si tú montas un espectáculo con caballos donde el espectáculo está construido a través del juego, pues fenómeno. Ahora, si tú montas un espectáculo que está construido a través del sometimiento y de la fuerza y de la presión, ¿tú crees que esto se combate desde una ley de bienestar animal o de leer unos cuantos o muchos libros como tú y generar conciencia también en el otro lado, con los dos mecanismos igual? Creo que todo suma. Sí. Todo suma. Es decir, es ir poniendo cositas, una ley de bienestar animal en la que... Pero muchas veces España es un país que a nivel normativo está muy avanzado, pero a nivel cumplimiento no. Entonces, tenemos una ley, de hecho España fue el primer país de Europa en el que se catalogó al caballo como animal de compañía, el primero de Europa, y sin embargo es el país
de Europa que más caballos manda al matadero. ¿Cómo? ¿Qué es un caballo para ti? Uf, No te he preguntado por cualquiera de tus caballos, que sea así que Ya. no puedes elegir, aunque... un caballo ¿Qué es para un mí caballo para es, ti? es Cuando ves un caballo, ¿qué es? un maestro de vida. Y es un maestro de vida. ¿Podría vivir sin caballos? Sin estar con ellos, lo veo complicado. Lo veo complicado. ¿Qué tal En están? este momento de mi vida lo veo complicado. ¿Qué tal están ahora los caballos? No te pregunta por ellos. Pues ahora supongo que estarán cenando todavía y están bien, están bien. Están bien. ¿Lo recomiendas? ¿El qué? Tener un caballo. Porque, ¿no? A lo mejor hay posibilidades de un caballo. Los pisos son pequeños. ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? Vale. A ver, tener un caballo es una responsabilidad enorme. Entonces, y no es un perro, no es un gato, quiero decir, no es un animal que sea fácil de llevarte a cualquier sitio a acoplar, e incluso me voy y te lo dejo a ti. Entonces, es un animal que necesita unas condiciones muy concretas y muy determinadas. Y te puede condicionar precisamente mucho la vida y te la puede... Y eso no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio, y no solamente económico, sino de lo que ello conlleva. Entonces, hay mucha gente que se flipa con los caballos, se enamoran de los caballos, le encantan y compran un caballo y a los 2-3 años pues lo venden porque ya se han cansado, porque ya no sé qué. Y de hecho el caballo, y eso es algo que cuento en mi segundo libro, de lo que necesitas saber antes de tener un caballo, es el animal que por más dueños pasa. O sea, es el animal doméstico, como he dicho antes, en España está considerado un animal doméstico. Sí, normalmente un perro pasa por un dueño, 2, 3, no me gusta la palabra dueño, por una persona, ¿vale? Pero un caballo puede pasar por 10, 15, 20 personas. Y todo eso, y es muy curioso porque son animales que crean unos vínculos tremendos. Cada vez que cambia de humano, Le cuesta, ¿no? Porque se mimetiza mucho con la persona. Claro. Al final es como, en cierto modo, salvando las distancias, como un niño en el sentido de la inocencia, de la pureza, ¿no? De la autenticidad. Como si un niño porque un caballo, ya por estudios que se han hecho también, tiene como el equivalente a la edad mental de un niño de 6-7 años. Entonces, como si un niño de 6-7 años, como si fuese el Benjamin Button, ¿no? Que estuviese en esa edad y estuviese pasando por 6-7 familias u 8 o 10 diferentes a lo largo de su vida. Al final, eso le genera un desgaste emocional importante. ¿Qué te han enseñado los caballos a ti? Uf. ¿Qué te han Con enseñado? eso he dicho todo. Puf. Así. He escrito 2 libros y todavía no he contado todo lo que me han enseñado. Me han enseñado sobre todo a vivir la vida más que a pensarla, que es el mensaje principal del libro, y a no tener miedo, a estar presente y a vivir en el presente, y a vivir la vida, y no pensarlo, y no temerle tampoco. No temerle a la vida No o no temer a pensarla. No temerle a la vida, no tener miedo de hacer cosas, moverte por la curiosidad. Todo eso son cosas que mencionan en el libro. Ellos son animales, son seres, fíjate, que siendo muy asustadizos y muy miedosos por un lado, por el tema de que son animales herbívoros, y aunque tengan ese punto asustadizo, luego son muy chapalantes. Fíjate si son chapalantes, son valientes y tienen esa parte de entrega a la vida y de arrojo y de superar, que un caballo, siendo un animal tan sensible a ruidos, a cosas extrañas y demás, pues son capaces de entrar en un altercado, en una manifestación donde hay bombas de humo, donde hay disparos, y entran porque tú se lo pides, porque se lo pide su jinete. Son fieles. Sí, son leales y confío en ti. Si tú dices que entre, y por eso iban a la guerra y demás, es como... Una relación de confianza. Sí, ¿no? sí, es como si tú me lo pides, yo voy. Qué bueno. Bueno, yo le voy a pedir no lo voy a decir público, pues son amigos, son familia, a nuestros familiares y amigos, porque esto no se convierta en una presentación entrevista, porque no,
es, porque estamos presentando, pero es una apuesta en común. Yo quería hacerte estas preguntas, gracias por traerme aquí también a mí, pero creo que podríamos empezar a charlar, ¿no? A charlar y a hacer alguna que otra pregunta, sugerencia, lo que tenemos si aquí. quieren, que no están obligados, ¿eh? También podemos ir a tomarnos la cerveza ya. María, has comentado que durante la pandemia hay cosas que aprendiste que no habías visto, digamos, de los caballos, pero no has llegado a poner un ejemplo. Yo he echado de menos que pusieras un ejemplo de cosas que surgieron ahí que de pronto te sorprendieron. Pues en este caso el lenguaje sutil de ellos, hasta qué punto su lenguaje es súper sutil y están conectados con todo el entorno. Es tremendo. O sea, yo no era consciente de cómo perciben todo y de hasta qué punto respetan todo. Son conscientes de que son una parte de ese todo, ¿no? Y eso lo vi estando sueltos, en campos que no había ni vallado de ningún tipo ni nada. Ellos estaban como en lo suyo, pero miraban, y de hecho había momentos en los que estaban comiendo y venía un pajarito y se les posaba y ellos seguían comiendo tan normal. No salían, que yo decía, ostras, cuando venga el pájaro va a salir corriendo, ¿no? Porque notan las patitas del pájaro, y además el pájaro pues les pica, ¿no? Es como ese tipo de cosas. O de estar, yo ya hubo momentos en los que estaba así con ellos y como pasaba horas, me tumbaba y me quedaba así medio dormida y con una perrita con Luna al lado, y venían y se ponían a comer al ladito de mi pierna y de tal, y al principio, la primera vez yo era como, me van a pisar y me van, ¿no? Y no, era como, no, si te pisamos, te vemos. O sea, en ese sentido, era como, tenemos una serie de ideas de ellos, que ellos, recuerdo que además aquí también hay una amiga, Cari, que decía, es que los veo correr y yo me he movido porque pensaba que iban a pasar y tal, y luego han llegado, han visto ahí otra cabeza y se han parado y están tranquilos, ¿no? Pues eso es. Vi eso, que están son mucho más centrados que nosotros nos pensamos, los vemos y nos montamos 1000 películas de van a hacer, van a salir, se van a ir a la carretera desbocados y no sé qué, en el momento que los saque al campo, y no se iban a ningún lado. Era curiosísimo, se quedaban allí tan tranquilos. Sí, además lo ven todo, yo me acuerdo, y seguro que tú lo cuentas mejor, aquella vez que uno de mis perros se metió en medio de todos los caballos, se volvieron locos, se pusieron locos a correr, dimos por sentado que el perro era perro muerto, y creo recordar que le pasó, que se rompió una uña, él mismo corriendo. Sí, él como... Ni lo rozaron. Nada. Lo ven todo. Sí. Y no solamente lo ven todo, el caso de Rufo es uno, pero es que el caso de Tris, de una perrita pequeña que era un paquetito de arroz de estos de medio kilo, que además está vacía y demás, yo la tenía en un parquecito, en un momento, bueno, por una historia se salió, y hubo un momento en que se metió en la zona de los caballos y estaba Condesa, que para mí es la más loca, que es la mula, y estaba así respirando encima de ella, y yo cuando la vi me puse blanca y dije, como mueve una pata, la hace una calcamonía, o sea, la chafa y ya está. Y no, la respiraba, y es lo que digo, percibe, y bueno, tú lo sabes por tu hermana también, en la sesión que tuvimos, cómo perciben la energía, perciben el dolor, perciben y responden en coherencia a eso. Es eso, como este ser es puro, no viene aquí con ninguna intención de... Vulnerable. Es vulnerable, no viene con intención de gresca, no tal, y es como, lo miran curioso y se van. Mi hija ha sido una de las niñas que con un año y medio paseaba en caballo. Sí, exacto. Y caballos enormes y sin saber nada de caballos, y el caballito iba al ritmo de... No le daba miedo. Claro. Y recogiendo cacas igual, alrededor de los caballos, ningún caballo le hizo nunca nada. Sí, ella era, María, yo confío en ti, ¿no? La madre era como yo confío en ti, pero mi hija está ahí. y es eso, ven eso y ellos responden o sea, actúan en coherencia. Es muy tranquilo, ¿no? Que en el fondo es normal. Pueden ser muy tranquilos y luego los ves en otro momento, Ya. Que están pegando unos saltos y unos petardazos que tú dices, si eso lo hace 2 minutos antes, que estaba yo ahí con el perrito, con mi hija, es como... A eso me refería, de que tienen esa doble cara, ¿no? De que pueden ser
llevarte al caos y llevarte al orden. Y llevarte a la armonía. Tú trabajas mucho también en eso, en llevar a la gente a ese orden, o al menos a su orden, ¿no? Sí, no al orden como tal, no, sino al suyo, a su orden propio. Exacto. Pues a ver, María, ¿crees que un caballo tiene realmente... A ver, cada animal tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su... Pero digamos que todo eso que percibes, todo eso que se ve ahí, todo eso que tiene de especial, ¿es porque es un caballo que realmente es especial o es simplemente porque es el animal que más cerca está de nosotros? Tú lo observas de otra forma, a como yo creo que tradicionalmente se ha observado, pero al fin y al cabo lo haces porque es un animal que está próximo a nosotros, lo ves y dices, joder, ¿cómo es? Quiero decir, mucho de todo eso tiene que ver con un instinto animal, seguramente nosotros también tenemos, o realmente es especial con respecto a otros animales. No sé si me... Yo no soy etóloga de todos los animales, no sé. Es decir, yo sí, por ejemplo, te puedo decir que yo he notado mucha diferencia, pero mucha, de estar con caballos, digamos, domésticos o que están en ámbitos más domésticos y más controlados, ya sean los míos o los de otros sitios que he ido a hacer cursos, talleres y demás, y caballos que han estado o que están en estado semisalvaje, porque salvaje ya hoy día en el planeta no sé si habrá alguno, y esa presencia y esa energía y esa cosa, yo recuerdo de un grupo venirme y yo era como tragar como diciendo santo cielo, o sea, era como una ola de energía de tal, y luego ellos se paran y es como mucho más salvaje todo, mucho más bestia todo, pero respondían igual. Lo que pasa es que amplificado. O sea, es como es con los caballos, digamos, domésticos, es una vibración, un nivel, que te digo yo, 20, y con estos grupos que están mucho más en espacios muy abiertos, mucho más, y que apenas tienen interacción e intervención humana, pero conocen a los humanos y han tenido la poca experiencia que han podido tener, no ha sido mala, ¿no? Entonces, por eso se acercan, pero no están montados o muy poco y tal, y a lo mejor desde hace años, y es... sí, y además, y incluso eso, si son sementales y potros jóvenes y eso, y la energía es totalmente mucho más bestia, mucho más salvaje en la palabra. Pero responden igual. Y de hecho, hasta yo que he hecho a veces sesiones de coaching en diferentes sitios que no son con mis caballos, incluso con caballos que están día tras día encerrados y en cuadras, al principio cuando me llamaban y yo decía, veremos a ver estos que no están sueltos, los suyos que estén sueltos y que estén en grupo, sueltos o con libertad de movimiento al menos, ¿no? Yo pensaba, digo, esto lo mismo no funciona, ¿sabes? A la hora de hacer una sesión de coaching no responden igual, no perciben igual, no actúan, digamos, con la misma autenticidad o la misma pureza, porque están como más sordos. Es verdad que los sentidos los tienen más adormilados, pero en el momento que tú haces una sesión en la que no los guías, es decir, que no les pones cabezada, no hay cuerdas, que los dejas ser y les das una pista y un espacio grande, yo creo que el simple hecho de verse ya en esa situación y que ellos pueden ser ellos, hasta el caballo más encuadrado y más doméstico, más encerrado, por eso decía antes que cualquier caballo conserva todos esa parte, digamos, indómita, indomable, salvaje. Todos, al final, obran, o sea, te hacen ese espejo, todos. Hay unos que tardan un poquito más, porque están como más sonados, pero al final todos, o sea, tienen esa parte pura que en cierto modo también la tenemos nosotros, porque pasa que la tenemos bajo muchas capas, ¿no? Pero nosotros también la tenemos. Yo quería preguntarte, has comentado que escribiste durante un tiempo, que luego tuviste un bloqueo y que luego volviste a escribir el libro de otra forma. ¿Nunca pensaste en cambiar esa primera forma que era diferente a la segunda forma del libro? No ser tan manual al principio, o sea, tan cambio radical de una parte a otra.
Cuando cogí el primer borrador del libro, yo me di cuenta, o sea, yo era consciente de los tiempos en los que había escrito el libro, ¿no? Pero cuando cogí el primer borrador del libro, me di cuenta, efectivamente, los primeros capítulos es más un tipo manual, el libro es estoy yo menos, es decir, y luego voy entrando más y termino entrando mucho, ¿no? Y al principio, y además en la manera de escribir, se nota mucho, es decir, yo, claro, me puse a leer cosas que había escrito casi 3 años antes. Y entonces me puse a escribir, a leer, y era como que digo, uy, esto lo escribiría ahora de otra manera, ¿no? Y recuerdo que me pasé una mañana así, reflexionando, digo, ¿qué hago? ¿Lo reescribo o lo dejo? Y decidí dejarlo. Digo, a lo mejor pierdo lectores, porque creo que el libro va ganando a medida que van avanzando las páginas, ganando en cuanto a amenidad, a la lectura. Pero creí que era bueno conservar eso porque demuestra que es un viaje, que es el proceso, que mi travesía por el desierto. Es decir, se ve que empiezo más o menos, que ahí hay una travesía más fría y que luego voy entrando más. De hecho, el libro empieza, es un viaje también que empieza por el exterior, por el mundo digamos, en el que habitamos, va al cuerpo físico, y del cuerpo físico entra adentro, a las emociones y a la mente. Y es ese viaje también digamos, de fuera hacia adentro, ¿no? Y decidí dejarlo. Estuve ahí y digo, ¿qué hago? Pero consideré que era más respetuoso y más honesto dejarlo. Y lo he dejado. Bueno, si te conocemos también en ese momento, ¿no? En los 3 años, ¿no? Podemos ver un poco tus etapas. Es lo que ha salido. Es lo que ha salido. Pero eso, que sí es verdad que si me hubiese puesto, lo hubiese editado, hubiese sido mucho más, a lo mejor, al principio, más... Incluso hubiese quitado parte más de informe, digamos, ¿no? Pero dije, por eso he hecho la nota inicial, lo primero, ¿no? De la nota de la autora, que es como empecé el libro de una manera y lo he escrito de otra y la he terminado de otra, un poco por eso, como aviso al lector, ¿no? Y ya pues. Venga, más intervenciones. Pues ya está. No, clarísimo, ¿no? Quiero decir, vamos ya, ¿no? A tomarnos la cerveza. Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí. ¿Y dónde más? Aquí y bueno, en Amazon de momento y a través de mi página web y a través mío. Y luego, bueno, también hay gente que, como es una autoedición, una autopublicación, también estoy contactando o he ofrecido la posibilidad de gente que quiera vender el libro, ya sea en pequeñas librerías o gente autónoma, lo que sea, que quiera vender el libro, pues que se ponga en contacto conmigo y que un porcentaje se lo queden ellos y otro porcentaje yo, es decir, hacer un canal alternativo a... Tus sucursales. Estoy creando mi propia editorial pequeñita. Veo que hay ahí mi propia editorial pequeñita. una pequeña red de sucursales. Sí, es que yo Planeta, me pone muchas condiciones. Me quita libertad, entonces no... Se empieza por poco, ¿eh? No, luego es va que enganchando. yo digo, ya verás, que tiene el Planeta. Muchos escritores cuando publican un libro lo hacen porque tienen el otro ya en mente. Pasa también con muchos artistas, ¿no? Los músicos también lo suelen hacer. Tú tienes ya uno en mente empezado y este ha llegado a nosotros cuando realmente ya hay otro ahí. En realidad tengo 3. Tengo 3, pero no sé cuál va a salir primero. Vamos haciendo. Yo caballo, tú caballo, el caballo. Estás enganchado al caballo, eso. Sí, no, pues Tres caballos diferentes. hay uno que no tiene nada que ver con caballos, hay otro que es una novela y ese me da mucho vértigo, que hay caballos, Sí, por sí. supuesto. Pero es otro género ya, ¿no? Pero ya es novela. Ya es novela. Pero ese no sé si me lanzaré. Pero no por nada, porque no sé si tengo, digamos, la destreza de escritura como para, Bueno, pues estás empezando una novela. para una novela. La tengo en la cabeza la tengo escrita, pero claro, construir personajes, situaciones, escenas y tal es mucho más complicado. Bueno, esto lo digo para que lo sepáis todo, porque cuando María tiene algo en la cabeza pensado, le falta muy poco para llevarlo a cabo, ¿no?
Y eso quiere decir que nada, en muy poco tiempo nos volveremos a ver por aquí hablando de tu nueva novela, Relincha que algo queda. Buen título, ese me ha gustado. Eso es como Bueno, yo digo que deja que leamos el libro y en la siguiente presentación te hacemos preguntas del libro. Perfecto. ¿No? Claro. Luego lo leemos y luego nos acordaremos. Iremos anotando aquí al papelito y este y lo otro. Luego pregunto esto, luego por qué lo otro. Y entonces te lo preguntamos. Claro que sí. Porque ahora mismo no se me ocurre, no se me ocurre hacer ninguna. Eso tú me mandas un correo, un WhatsApp y te hago un vídeo. Que ahora voy a hacer el vídeo y hago un vídeo. Ya cuando lo vaya leyendo te voy tirando. De todas maneras, hará alguna presentación más que va a hacer una mañana. Sí, mañana hago una justo donde vivo, donde tengo los caballos, en Ecoturismo Cabo Tiñoso, por si alguien quiere venir. Pero ahí. no me da tiempo a leerlo para ir. Ya puede empezar, esta noche ya puede empezar Ya, sí, los primeros capítulos. No, pero Y que luego, quiero decir que alguna sí, más. y luego hay saldrá otros ya seguro. previstos, ya seguro también en las Torres de Cotillas, el día 19 de enero, en la Casa de la Cultura, y bueno, pues Ahí ya te da tiempo. y luego también me han contactado para presentarlo en Asturias y demás, entonces mira, pues un buen motivo para hacer un viaje de turismo rural y esas cosas. ¿Asturias cuándo? Pues estamos cerrando fecha, pero para Ya tenemos marzo, ave, tenemos ave Asturias ya. marzo, abril, quizá. Sí, sí. Bueno, María, pues entonces, si no hay ninguna intervención más, vamos a cerrar, pero por poco tiempo. Dejamos la puerta entreabierta, ¿vale? Una presentación, como me gusta mucho decir, inacabada, porque dentro tendremos otra y pronto otra, y seguro que empezaremos a leer tu novela muy pronto. No sé yo eso. Sí. Atrévete, deja que el personaje A hable. golpe de cof. Yo tengo una pregunta, porque estaba aquí viendo el libro. Ya en el final, no casi en el epílogo. No, spoiler, pero es una pregunta, ¿vale? Porque además, yo como que lo pienso de forma súper diferente, entonces pues para ver qué le diría tú a alguien que piensa de una forma totalmente distinta. El párrafo dice: vivimos como si las circunstancias del entorno nos determinaran nuestra forma de vida, como si apenas tuviéramos margen de maniobra, cuando en realidad tenemos mucho más margen del que a priori podemos creer. Eso es lo que intentaba mostrarte a lo largo de estas páginas. Yo lo he leído y he dicho, pues yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que efectivamente las circunstancias son prácticamente definitorias y que el contexto no es solo que pueda modificar un poco tu vida, sino que creo que de verdad es súper determinante y que realmente creo que tenemos muy poquito margen de maniobra. Creo que a lo mejor es una perspectiva un poco negativa de la vida, sí, un poco nihilista también. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que piensa como yo o a un posible lector que piensa como yo y dice, no sé, a ver si este libro me va a cambiar un poco de opinión, ¿no? Pues que yo pensaba eso hace un año o dos también y ya no lo pienso. Te pongo como ejemplo, porque creo que las cosas a veces se entienden mejor con ejemplos que haciendo una argumentación así más teórica. Yo, mi situación, mis circunstancias mías de vida, familiares, de donde vivo y demás, son las mismas ahora que hace 2 años o 3 años. Hace 2 años o 3 años lo veía todo negro. Y lo veía que no podía hacer nada, que estaba muy limitada, que estaba muy condicionada y demás. Las circunstancias siguen siendo lo mismo. Yo he terminado de escribir un libro, estoy viajando, estoy saliendo, me he camperizado una furgoneta, estoy haciendo cursos fuera, las circunstancias son las mismas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado mi manera de relacionarme con las circunstancias y hacer uso de esa circunstancia en dirección hacia donde yo quiero. Es decir, yo puedo decir, no puedo porque tengo los caballos, que tengo que cuidar, que tengo que tal, o puedo ser consciente de que tengo gente que se ofrece, que me echa una mano, como Román, como Cari, como Virginia, como Elena, es decir, que me dicen que si tú te vas, nosotros cuidamos tus caballos. Yo al principio no quería hacer uso de eso, pues por apuro, por responsabilidad, porque son, ¿vale? Y eso hacía que yo me sintiera más limitada y más encerrada y que no pudiera decir sí a trabajos que me salían fuera o a cosas que me salían fuera. Las circunstancias son las mismas. Lo que pasa es que yo ahora he decidido
apoyarme en esas circunstancias. En lugar de ponérmelas en contra, apoyarme y decir, vale, estas son... Oye, Román, ¿te puedes ocupar de los caballos estos días que tengo que ir a cuidar a mi madre o que tengo un curso? Y él me dice, sí, genial. Y una de las ejemplos más concretos fue precisamente el regalo que me hicisteis los amigos y la familia para mi 50 cumpleaños. Esa travesía a caballo de casi una semana, yo llevaba años queriéndola hacer, pero no veía la forma de hacerla porque era toda una semana, y cómo me iba yo una semana y dejaba los caballos. Pues claro, cuando te hace la gente que más quieres, te hace un regalo así, no le puedes decir que no. Y ahí fue cuando fui muy consciente de que, igual que si a mi madre la ingresan en el hospital y me puedo apoyar en la gente o en las circunstancias para sacar tiempo y estar con mi madre, lo puedo hacer también para las cosas, digamos, que para divertirme o para aprender o para trabajar. Entonces, al final es más una cuestión de actitud y de querer que de circunstancias. Las circunstancias son las mismas. Lo que ha cambiado es mi manera de relacionarme con las circunstancias. Merece un aplauso. Entonces, esa travesía podríamos decir que fue uno de los primeros puntos, o uno de los tantos puntos de inflexión que te hizo... Sí, esa travesía, es decir, ya llevaba algunos pasitos dados hacia la luz, como yo digo, ¿no? Ya estaba saliendo del agujerillo, pero sí que es verdad que esa travesía fue un punto de inflexión muy importante. De hecho, fue venir de la travesía y el libro salió. O sea, se me desbloqueó entero. Yo, precisamente el hecho de saber que estaba en un bloqueo importante, que estaba mal, era que no podía escribir. Para mí esa era una señal de que estaba mal. Cuando vi que podía escribir y que disfrutaba escribiendo y que me salía y demás, dije, va, esto ya está. Y ya está. De todas formas, María ha sido muy valiente. Muy valiente. Estos últimos años, que ha superado lo que tú dices que has tenido, pero siempre ha sido valiente. A la hora de decidir cosas, ha arriesgado. Creo yo pienso que ha sido muy valiente. Sí. Y a lo mejor yo tengo que elegir unos zapatos y tú has elegido un cambio de vida totalmente diferente y lo has hecho. Sí. Pero tomaba decisiones con miedo y ahora ya las tomo sin miedo. Las sigo tomando, pero ahora ya sin miedo. Pues tú vives tomar decisiones también. Claro, María, total. no está exactamente en el contexto de lo que estamos viendo. Yo he montado 3 veces a caballo. Y las 3 veces el caballo ha hecho conmigo con los brazos. Porque yo soy incapaz de tirarle sabiendo que llevo un hierro metido aquí en la boca. Eso le hace mucho daño al caballo, ¿no? Depende del tipo de hierro y sobre todo depende del tipo de manos. No es tanto el hierro como el uso que se le dé y lo que tú hagas. Es decir, tú con un cuchillo puedes untar mantequilla, o puedes clavar y hacer un corte. Pues muchas veces se demonizan las herramientas y no es tanto la herramienta como la mente de la persona que maneja la herramienta. Y si, por ejemplo, en este caso tú eres consciente de que no manejas muy bien, esa mente tuya te lleva a no querer tirar bien. Otra persona diría, yo tiro y esto, vale. Entonces, pues eso. En este caso habría que hacerte aquí un proceso de formación para que tú vayas tranquilo y relajado, como montando un caballo si lleva un hierro en la boca, o también se puede montar sin nada en boca. Aprender a montar como los Apache. Claro, no, yo enseño así. O sea, que vente conmigo y te enseño a montar sin nada en boca. Ahí cogió al primo. Más o menos. Hace más daño el anillo en la nariz para tirar. Sin nada en boca se puede montar también. Pero también se puede montar con algo en boca y que sea nada. Que el caballo sienta el aleteo de una mariposa en la boca. No es tanto
Lo digo porque es que existe mucho esa tendencia. Pero al esa fin y al tendencia. cabo se lo ponen para dominar al caballo. Sí, y los hay que le hacen mucho polvo, pero también los hay que no. El problema, insisto, el problema no es tanto el hierro como las manos que llevan las riendas. Ya. Es como tú has sido policía. Sí, El problema no es el arma, es la persona que lleva el arma. claro. Evidentemente. Que el arma es peligrosa y que mejor no, si no hay arma, pues sí. Pero el arma en sí no se dispara. Sí que es cierto. Pues esto es igual. Yo quiero hacer otra. En todo este proceso de que a ti te diste cuenta de que te gustaban mucho los caballos, empezaste a tener experiencias con los caballos, llegó un momento en tu vida en el que pudiste tener caballos, has escrito libros de caballos, has escrito libros. En todo ese proceso, ¿qué gran aprendizaje o consejo sí, como un aprendizaje vital ha salido de todo eso? ¿Qué nos podrías decir? ¿De tener caballos? No, de todo tu proceso. ¿Algún consejo de vida o aprendizaje tuyo que haya sido muy, muy potente? Aunque bueno, más o menos nos has contado mucho, ¿no? Pero claro, como todo, el que hoy en día hayas escrito este libro no viene de que tuvieras caballos, sino que es algo que viene ya desde que tú eras pequeña. Sí, bueno, yo de pequeña fantaseaba con ser escritora y por eso también estudié periodismo y demás. Sí, supongo que al final esto, como decía Steve Jobs, miras para atrás y ves que todos los puntos van conectando, ¿no? Y, no sé, escribo libros pues porque... Mira, escribo libros porque es una manera de ordenarme, de entenderme, de ordenarme. Y una vez que sale eso, digo, pues lo comparto por si a alguien más le sirve. Entre otras cosas porque para mí uno de los mayores placeres que hay, una de las cosas más grandes que hay, es leer. Es leer. Y uno de los mayores disfrutes es el leer. Y por eso también admiro tanto a los escritores y demás. Entonces, como si yo de alguna manera, aunque sea, no sé hasta qué nivel, pero puedo, digamos, continuar con ese ciclo, ¿no? Con esa rueda, pues igual que yo leo lo de otros, pues yo me sale una serie de historias, las dejo por escrito y ahí están. Quien quiera leerlas y si le aporta, genial, y si no, pues si empiezas a leer, ¿no? Pues déjalo, que hay muchos libros buenos para leer. Es verdad, o sea, no alcanza la vida para leer los libros buenos como para estar con los malos. Entonces, si alguien empieza a leer mi libro, no le gusta, que lo deje y que se vaya todo bueno. Porque hay que leerlo para saber si es bueno o no. Sí, pero hay veces que dices tú, no me va el libro, no me va, pues déjalo y te vas a otro. Porque eso me ha pasado también con algunos libros que he empezado con el libro, en ese momento no, lo dejo, me voy a otros y vuelvo a lo mejor al año, a los 2 años y digo, y es porque hay veces que no estás en el momento. Que no estás en el momento de ese libro y entonces, bueno, pues, pero no hay que forzar la lectura. Eso ya no fuerzan demasiado en la escuela. Yo tengo en Rayuela 10 años para leerlo y no lo he terminado. No me entra, no. Por el tema de una literatura ágil, pero que la Biblia la leo todos los días, pero... Ah, sí, pues eso. Bueno, no sé si hay alguna intervención más, ¿no? Bueno, pues no concluimos, posponemos para la próxima presentación. Continuará. Muchas gracias, María, por la presentación, por invitarnos, por reunirnos aquí, por este libro y por ser como eres. Pues muchísimas gracias a ti, porque cuando te llamé para decirte que quería presentar el libro, que yo hacerlo contigo, me dijiste, o sea, nada más, vamos. Modo caballo, si yo soy como un caballo, vamos. Y eso, pues la verdad. Simplemente hay que tratarme bien para que salte y de cosas, lo demás voy, entro. Ha sido muy ameno. Bueno, merecéis un aplauso.